como de alto voltaje, también son las pérdidas latentes que hay en la banca de Estados Unidos. Llevo unas cuantas semanas diciendo... Eso es de pánico, ¿eh? Es que de verdad, llevo unas cuantas semanas diciendo, a ver, hay diferentes estimaciones, podrían ser 300.000 millones de dólares de pérdidas latentes, 400.000. Los señores de Moody's, una de las agencias de calificación, que para que lo digan estos ya tiene que ser evidente, porque estos son los que nos dicen a toro pasado todo lo que ha ocurrido antes. La banca de Estados Unidos tiene 650.000 millones de dólares en pérdidas latentes. Todos los medios financieros de Estados Unidos poniendo el foco en el impago de la promotora china Country Garden, de la que hablamos ayer, que tiene una deuda offshore de unos 11.000 millones de dólares, también con el tema de Evergrande, y resulta que la banca de Estados Unidos tiene pérdidas latentes de 650.000 millones por comprar los bonos de Janet Yellen. Es una estimación realizada por Moody's. Algunas personas que trabajan en valoración del sector financiero estadounidense me comentaban esta mañana que la cantidad real podría ser del triple, lo cual ya pues es absolutamente mareante, porque claro, uno analiza un poco las intervenciones que ha tenido la Reserva Federal y sobre todo las emisiones que ha hecho el Tesoro de Estados Unidos y los bonos que han ido comprando estos bancos y así nos da una cifra un poco más cercana a la realidad. Pero quedémonos con la de Moody's, una evaluación que se produce después de una ola de ventas en el mercado de bonos, de la que hemos estado hablando durante este tercer trimestre del año, alimentada por la previsión de que los tipos de interés más altos se iban a mantener durante un periodo prolongado. Parece que hay un cierto consenso, la economía de Estados Unidos no termina de caer. De hecho, ayer teníamos algunos datos que nos decían que había cobrado algo de vigor en el último mes, con lo cual la Reserva Federal no baja todavía tipos de interés, con la mirada puesta en esas elecciones de 2024, y ese es un poco el contexto. ¿Por qué sucede esto? Si yo tengo bonos y creo que van a bajar los precios de los bonos, es decir, que subirán sus intereses, ¿qué hago? Me deshago de los que tengo y si quiero seguir invirtiendo en bonos, compro nuevos a un interés mayor y a un menor precio. Así es como funciona un poco el asunto. Todas estas pérdidas no realizadas corresponden a valores garantizados por el Estado, es decir, son bonos del Tesoro. ¿Qué dicen los bancos cuando se les pregunta por esto? El último Bank of America hace escasas horas. Se le preguntaban, han estado presentando todos los resultados y los periodistas pues le preguntaban al señor de Bank of America, oiga, usted tiene de estos 650.000 millones, ¿usted qué tiene? ¿100.000, 130.000? ¿Y qué van a hacer con esto? Y entonces lo que explica el banco es, que esta es la versión un poco oficial, no se preocupen porque yo estos bonos los voy a tener a vencimiento, es decir, cuando venzan, yo cobro el principal y además he estado cobrando unos intereses que me ha venido pagando el gobierno de Estados Unidos, el Tesoro, porque el gobierno de Estados Unidos no entra en suspensión de pagos. Eso es un poco la idea, ¿no? Dice, muy bien, hasta que no haya vencimiento no hay pérdida. Pero ¿y si usted necesita capital para afrontar una recesión? Entonces tiene que vender. Tiene que vender esos bonos a un precio inferior al que usted los compró, ¿verdad? Y por lo tanto anotarte esta pérdida. Dice, pues evidentemente, pero este escenario no se va a producir. ¿Por qué no se va a producir? No se produce porque ahora mismo la Reserva Federal y el Tesoro están rescatando la banca de Estados Unidos. Porque le están diciendo a los grandes bancos, no os preocupéis, si tenéis que vender yo os compro, pero no al precio de mercado, sino al precio que tenéis anotados en los libros. Esto es un gran fraude, del que prácticamente nadie habla. En Estados Unidos sí. Hay algunos analistas, algunos periodistas, algunos investigadores que lo están poniendo esto sobre la mesa, pero en el resto de sitios no se comenta, no se menciona. Si esto lo estuvieran haciendo los chinos, sería un escándalo mayúsculo. Están utilizando dinero del contribuyente, la Casa Blanca, Janet Yellen, Departamento del Tesoro, para comprarle a los bancos activos inflados. Y esos activos es la propia deuda del gobierno. El que rescata es el que está emitiendo también esa deuda. Es que es un gran fraude. Es un gran timo. No es el timo de la estampita, porque claro, el timo de la estampita era algo pequeño. No, estamos hablando del gran fraude. Del gran fraude en el cual se fundamenta la deudocracia de la primera economía del planeta, señores. Los bancos grandes podrán evitar vender esos bonos y si los tienen que vender se los venderán a Yellen. Pero ¿qué pasa con los pequeños y medianos? Esos no van a tener el respaldo. ¿Y a qué bancos proteger y a cuáles dejar caer? Pues es una decisión discrecional de Powell y Yellen, o mejor dicho, de JP Morgan, que es junto a BlackRock quien está moviendo los hilos de la economía y las finanzas norteamericanas, no en la sombra, sino a la vista de todos. Tenemos al mayor banco de Estados Unidos y uno de los mayores bancos del planeta,
decidiendo qué competidores le van a acompañar en esta nueva era monetaria del dinero digital. Y nadie habla de ello. En inglés todavía, en español creo que somos los únicos, don César, que estamos hablando de ello. Lo digo porque yo todos los días estoy peinando medios. Que yo sepa, los únicos. Yo estoy peinando todos los días medios de comunicación porque también me interesa saber opiniones de fuera, incluso de gente española, economistas españoles, y cuando les comentas estos, se quedan un poco a cuadros y dicen, bueno, pues es verdad, no lo había pensado. ¿Cómo que no lo habías pensado? Si tu trabajo es analizar esto. Y para evitar este desastre del mercado de bonos, viene muy bien la guerra. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda de bonos y eleva su precio, reduciendo el riesgo de los balances bancarios. Por encima de las empresas militares, en el ámbito económico, los que más se están beneficiando, y de las petroleras y de las energéticas, los que más se benefician de la guerra permanente son las entidades financieras. No nos puede extrañar luego que veamos cómo son esas entidades financieras las que financian a los bandos de las guerras. Desde los tiempos de los Rothschild, los Warburg, los Rockefeller, siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque la guerra conviene a la banca. Y conviene a los estados, porque los activos refugio por excelencia son la deuda de los estados, especialmente en el caso del país norteamericano. La banca suiza está prestando ahora mismo dinero a Qatar. UBS le ha metido 9.000 millones de dólares al jeque qatarí. Lo informaba Bloomberg hace unas horas. El teletipo, la verdad es que no tiene desperdicio. Dicen, la necesidad de mantener al jeque Hamad a su lado subraya la apuesta de UBS por asegurar su presencia como gestor de la riqueza de la realeza rica en petróleo y de los magnates de Oriente Medio tras la desaparición de Credit Suisse, que tenía un importante negocio en la región. Los países del Golfo albergan algunas de las mayores concentraciones de riqueza del mundo. ¿Y lo de financiar a Hamas, esto no importa, señores de Bloomberg? ¿Dar cobijo a los señores de Hamas, a los terroristas de Hamas, a los dirigentes sobre todo? Cobijo en hoteles de lujo. Con paga semanal. Ya no mensual, sino con paga semanal. Abonándoles a sus hijos la educación en el extranjero. Claro, es que si celebras un mundial y sobornas a los eurodiputados, pues a lo mejor supongo que es mucho más fácil que hablen de ti en estas condiciones. UBS es el banco que ha comprado Credit Suisse después de la quiebra de Credit Suisse, que al final es el banco suizo, es la banca suiza. La banca suiza está dando dinero a Qatar, principal financiador de los terroristas de Hamas. Nos dice Bloomberg, el jeque dirigió anteriormente el Fondo Soberano del país rico en gas. Nos ha quedado claro, señores de Bloomberg, que Qatar tiene gas. Sí, es de eso de lo que estamos hablando. Y nos dicen, durante su mandato en la Autoridad de Inversiones de Qatar, creó participaciones en la empresa de materias primas Glencore, empresa norteamericana, el prestamista británico Barclays y los grandes almacenes de lujo Harrods. Y luego dice, el fondo también se convirtió en uno de los mayores accionistas de Credit Suisse. Es decir, que el fondo de Qatar es accionista de Credit Suisse. Quiebra Credit Suisse, UBS lo rescata, rescatado también al fondo, y luego le da 9.000 millones de dólares. ¿Quién es uno de los máximos accionistas de Deutsche Bank, otra de las entidades de referencia en Europa? El jeque qatarí, a través de esta Autoridad de Inversiones de Qatar. Y podríamos seguir y seguir y seguir con los tentáculos de Qatar en todo el sistema financiero mundial, sobre todo europeo, hay que decirlo, ¿no? Y hablando de Europa, hoy Der Spiegel nos contaba, Siemens Energy, el todopoderoso Siemens Energy, uno de los mayores fabricantes de turbinas eólicas del mundo, los famosos molinillos, los aerogeneradores, los que nos dicen que no van a ser el futuro, sino que son ya el presente, porque tenemos una industria europea en renovables en pleno auge, en plena expansión. De hecho, en breve no vamos a necesitar los hidrocarburos. Pues es una empresa que está desplomándose en bolsa porque va a tener que ser rescatada por el gobierno alemán. Madre mía, sí. Es que son cosas de estas que no te las puedes creer. Si a mí me llegan a decir que Siemens en un momento determinado lo iba a tener que rescatar el gobierno alemán, vamos, es que me hubiera parecido increíble, como que se hundiera en el mar el peñón de Gibraltar o algo de este tipo, ¿eh? Lo que está pasando en Alemania
Yo sinceramente no sé cómo Scholz... Bueno, sí sé cómo Scholz aguanta, porque es el jefe del protectorado y ahí aguanta y los amos están contentos, pero es para romper a llorar. Nos decía el diario alemán, el Consejo de Administración está estudiando diversas medidas para reforzar el balance de la compañía y mantenemos conversaciones con diversas partes, incluidos los bancos socios de Siemens Energy, así como con el gobierno alemán, para garantizar el acceso a un volumen creciente de garantías que permita el fuerte crecimiento previsto. En cristiano, necesitamos pasta para cumplir un plan estratégico para el cual no tenemos financiación y para el cual tampoco vamos a tener clientes a medio y largo plazo. Dice, diga, entonces ustedes a lo mejor lo que tendrían que hacer es cerrar, ¿no? ¿Hemos visto en algún sitio algún titular de la quiebra de Siemens Energy o el rescate de Siemens Energy amenaza con llevarse por delante el sector de las renovables europeo y generar un efecto sistémico en el resto del planeta? Ahora imagínense que Siemens Energy es una empresa china. Habría abierto todos los informativos financieros, al menos, en el planeta durante las últimas horas. La empresa cayendo en bolsa un 30%. Dice, oiga, pero ¿ustedes tienen algún problema de tesorería? Dice, no, si nosotros dinero tenemos. Dice, ¿cómo que ustedes tienen dinero? Sí, tenemos dinero para ahora, pero no para hacer toda la expansión que queremos. Dice, es que no hay suficientes pedidos. Y además es que estamos perdiendo en el negocio eólico. En proyectos a gran escala, como la ampliación de la red, promovida por Bruselas, promovida por los burócratas, que además les han dicho a los señores de Siemens, vosotros no os preocupéis, que nosotros le vamos a quitar el dinerito a los contribuyentes, hacemos un plan Next Generation y tal, muy verde, muy resiliente, muy inclusivo, y os iremos dando la morterada. Y dice los señores de Siemens, bueno, ¿y la morterada dónde está? Dice, bueno, es que todavía no ha llegado. Dice, ya, pero es que yo tengo que aquí seguir funcionando. Es que necesito ofrecer garantías sobre los servicios que voy a prestar. Estas garantías que son líneas de crédito de los bancos. Y los bancos que están haciendo ahora mismo, retirar las líneas de crédito, endurecer el crédito. ¿Por qué? Porque se están preparando para la crisis mundial. Y cuando venga la crisis mundial, pues los bancos tienen que tener un cierto capital. Y se acabó el dinero gratis, el dinero fácil. Siemens necesita entre 7 y 8 mil millones de euros al año, según los cálculos que aportaba Der Spiegel citando fuentes de la empresa. Los bancos no le dan el dinero a Siemens. Entonces, ¿Siemens qué hace? Que se lo dé el contribuyente alemán, ergo el contribuyente europeo. Y cuando le dicen, oiga, ¿y qué gestión han hecho ustedes? Tan nefasta, dicen, no, la culpa la tienen los españoles. La culpa la tienen los españoles porque resulta que nosotros, Siemens, compramos la empresa española especializada en parques eólicos terrestres, la famosa Gamesa, en 2017. Y desde entonces no hemos levantado cabeza. No hemos podido integrar a Gamesa. Ha habido peleas a muerte entre Madrid y Berlín. Hubo deficiencias de calidad en los aerogeneradores y ambos bandos, se echaron los trastos a la cabeza y se culparon uno al otro de lo que estaba ocurriendo. Ha habido varias advertencias de beneficio, los profit warnings, esto que tú haces una previsión de beneficio y en mitad del trimestre dices esto no lo cumplo ni de blas. Además, tenemos todos los problemas del sector eólico europeo, con unos costes de energía y de materias primas que se han disparado por las sanciones occidentales a Rusia tras su intervención en Ucrania. Por el incremento también de toda la liquidez que se ha dado a las entidades financieras, generando un efecto inflacionario que se ha trasladado a toda la economía. Y luego hay unos costes adicionales que no pueden repercutirse a los clientes porque normalmente estos proyectos eólicos se acuerdan a precios fijos con los operadores, de modo que, bueno, pues no puedes seguir suministrando a pérdidas. Y entonces le dice Siemens al gobierno, dice, oiga, yo necesito un rescatito. Porque además resulta que hay unas empresas extranjeras que están compitiendo conmigo, entre ellas General Electric. Y dice, pues claro, muchacho, si es que de eso se trataba. Dice, pero es que también los proveedores chinos me hacen competencia, porque estos están entrando en el mercado mundial con precios significativamente más bajos. Y de esto es responsable la cúpula de Siemens, la cúpula de Bruselas, pero también el gobierno alemán, que en lugar de tener un mix energético, sobre todo para la generación eléctrica diversificado, dijo, no, todo aerogeneradores. Nada nuclear. Dice, ¿y el carbón? Dice, sí, el carbón sigue siendo la principal fuente de energía eléctrica. Dice, pues está haciendo un pan con unas tortas. ¿No es eso lo que emite más CO2? Dice, sí, pero bueno, déjame porque estoy en una transición. Porque en el futuro los señores de Siemens van a ser los amos y señores. Que están quebrando los señores de Siemens.
que en agosto pasado Siemens Energy admitió que preveía unos costes de 1.600 millones de euros para reparaciones y para sustituir turbinas defectuosas por defectos de calidad. La empresa además había amortizado otros 600 millones para ampliar las capacidades de las turbinas marinas, que son muy caras, que tienen muchos problemas y que necesitan un mantenimiento creciente. Todo el mundo se puede imaginar una turbina debajo del agua, en el mar, con la sal, la erosión, etcétera, etcétera. Eso necesita un mantenimiento constante. Y para este año, Siemens prevé perder 4.500 millones de euros, de los cuales 4.300 millones corresponden a Gamesa. Es decir, no van desencaminados cuando le echan la culpa a los españoles. Así que cuando nos digan eso de que hay mercado para las energías renovables, lo que hay es contribuyente para pagar los agujeros en las energías renovables. Ya no son solo los bancos los que operan con un riesgo moral. El riesgo moral que dice el gestor, dice, bueno, a mí me da igual, yo quiebro esto y luego me van a venir a rescatar. Las eléctricas también. ¿Y cuántas empresas más? Las constructoras también, ¿no? Las tecnológicas. Pues claro, las tecnológicas son fundamentales en este entorno de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, ¿y va a haber algo de mercado en algún sitio? No, no. Nosotros somos capitalistas. No, no. Ustedes no son capitalistas, ustedes lo que son unos caraduras. Lo que hay es contribuyente para pagar los agujeros. Lo que hay es contribuyente para pagar los agujeros. Lo que hay es contribuyente para pagar los agujeros.